Una semana más nos acompañan los miembros del Instituto Ouroboros de Investigación Científico-Humanística de Córdoba, aunque hoy en nuestro estudio no está el señor presidente, nuestro habitual punto de unión con la asociación. Sí está nuestro compañero Sergio. Sergio, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas, Rafa. ¿Qué tal? Sergio, le podéis seguir en sus redes, sobre todo a través de Twitter, en @divulgamadrid, ¿no, Sergio? Sí, efectivamente. ¿Cómo está siendo el curso por la capital en estos tiempos? Un poco accidentado y complicado. Sergio, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. Pues quería hablaros hoy de la aplicación de los conflictos cognitivos a la educación. No sé si te suena ese tema. Vamos a ver, hombre, por favor. Mira, no me levanto cada mañana, si no discuto un par de conflictos cognitivos, no soy persona. Un poquito, pero para no avasallar, explícanos un poco qué es el tema y así nos enteramos un poco de qué vamos a hablar hoy. Bueno, te cuento. Y vamos a empezar primero, si quieres, hablando de ficción, de literatura, por ejemplo, ¿vale? Venga. ¿Qué es lo que hace una historia de ficción en una novela o en una película, en una serie interesante? ¿Una trama misteriosa? ¿Unos personajes entretenidos? Sí, todo eso contribuye, pero hay un elemento fundamental, que es el conflicto. Me explico. Yo que sé, una historia así elegida al azar. Un profesor de química le diagnostican un cáncer y entonces pues el hombre, pues como la historia ocurre en Estados Unidos y allí no tienen la sanidad pública que tenemos aquí, ¿vale? Estamos hablando de un país pues en vía de desarrollo como Estados Unidos, ¿vale? Todavía no tienen lo que tenemos aquí. Pues claro, el hombre pues se ve en una situación complicada, no puede pagarse el tratamiento y al final pues la única opción que encuentra es fabricar droga para poder pagarse el tratamiento. Sí, pero, sí, claro, me suena de algo. Te suena un poco, ¿no? Algo habrán puesto en televisión de ese tema, sí. Claro. Entonces, claro, pero claro, fabricar droga está mal. Entonces tenemos un conflicto. Claro. La forma que tiene este hombre de sobrevivir es haciendo algo que está mal. El conflicto hace que la historia sea mucho más interesante. Vale, pues la idea es aplicar algo parecido al aula. Es decir, cómo hacer más interesante para los alumnos la enseñanza de las ciencias en este caso, ¿no? Yo soy profesor de física y química, pero bueno, se puede aplicar, en mi opinión, a todas las ciencias, incluso a muchas otras materias, aunque no sean de ciencias. ¿Cómo podemos hacer que sea más interesante para los alumnos el aprendizaje? Sí. Pues la idea está en tomar una serie de teorías de la psicología basadas en lo que se llaman las disonancias cognitivas, que es una cosa que utilizan los psicólogos, y aplicarlas a la educación. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de conseguir crear un conflicto en la mente del alumno. Sí. Es decir, que el alumno sufra un conflicto en su cabeza, pero un conflicto, en este caso no es moral, como el del personaje que te acabo de mencionar. Sabes que siempre me gusta acabar hablando de Heisenberg, no hay qué tipo de Heisenberg, pero sino estamos hablando de un conflicto a nivel de conocimiento. Entonces, te pongo un ejemplo. Si tú le preguntas a un alumno cómo funciona un imán, pues probablemente te diga, y si no lo sabe, pues lo puede aprender fácilmente jugando con los imanes, que un imán pues tiene dos polos, ¿no? Un imán es lo que llamamos un dipolo magnético. Claro. Su polo norte y su polo sur. Polo norte entre ellos se repelen, polo norte con sur se atrae. Eso, bueno, lo puede saber un alumno, ¿no? Claro, pero si en la mente de estos alumnos un imán es un conjunto de dos polos, ¿qué pasa si separamos y rompemos el imán en dos trozos? Si lo cortamos por la mitad. Claro, pero tiene un problema, ¿no? Porque el recorrido, por ejemplo, de esa metáfora que planteas es que los monopolos magnéticos son una casuística de la física muy compleja, porque siempre se oye que cuando partes un imán se regeneran los dos polos, aunque creas que haya roto solamente una parte, las cargas se vuelven a reestructurar, ¿no? O sea, que digamos que te dura poco ese tipo de estructura, ¿no? Claro, ese es el tema, que para un alumno que sabe poco de imanes, lo único que sabe pues es simplemente pues, que tiene dos polos y ya está, y que los polos pues se atraen o se repelen, pues cortar un imán por la mitad implica separar los dos polos. Entonces ahora tú pones a los alumnos a hacer el experimento y descubren que no, que cuando tú cortas el imán ocurre lo que dices, que de pronto allá en vez de tener dos polos, ahora tienes cuatro polos, porque tienes dos imanes cada uno con sus dos polos. Claro. Como que aparecen polos donde no estaban. Y dices, ala, ¿eso cómo puede ser? Entonces,
se crea un conflicto entre la idea previa que tenía el alumno de que un imán es una unión de dos polos con un resultado experimental. Entonces, en el momento que el alumno tiene ese conflicto, se siente incómodo. O sea, un conflicto cognitivo en psicología es una incomodidad que tiene una persona por sufrir un conflicto. En este caso es un conflicto de conocimiento. Como la idea que yo tenía entra en conflicto con esta nueva idea que me han dado o este nuevo resultado experimental, entonces ahora yo me siento inquieto. No me siento bien. Y en cierto sentido estamos haciendo sufrir al alumno, ¿vale? De hecho, si en ese momento termina la clase, los alumnos se enfadan. Claro, pero es como me has dejado con a mitad de descubrimiento, ¿no? Saber qué realmente está Claro. ocurriendo. Ah, lo siento, ha sonado el timbre. Tendrás que ver el próximo episodio. Espera una cosa, tal y como lo estás diciendo, ¿me estás diciendo que te programas las clases de forma que les dejas ahí con el cliffhanger esperando la próxima hora de física y química? Bueno, ya sabes que en educación no se puede programar todo, es imposible porque es una actividad humana, una interacción entre seres humanos, pero evidentemente la programación siempre está, luego a la hora de la verdad pues esa programación tiene que cambiar sobre la marcha, pero sí, muchas veces me coincide y sale bastante bien, sí. Qué bueno. Lo cual me recuerda, claro, es que parece que tengo un monotema, pero claro, como lo estoy estudiando en la tesis doctoral, me recuerda todo esto al tema este de las pseudociencias cuando se quieren poner científicos y hacen a lo mejor un experimento y el experimento le dice, chico, que estás mal, ¿vale? Que no estás bien orientado y aún así siguen perseverando. Digamos que esa gente el término conflicto cognitivo no lo manejan, ¿no? Sí, claro, de hecho es que en psicología el término de conflicto cognitivo, de disonancia cognitiva, se utiliza muchísimo, por ejemplo, si tú eres una persona que con una ideología muy ecologista, ¿no? Pero luego no reciclas. Porque te supone un esfuerzo reciclar y no lo haces. Entonces tú tienes esa disonancia cognitiva en tu cabeza. Eso se utiliza mucho en psicología. La idea es aplicar eso a la educación. Y eso es lo que se hizo básicamente con las teorías del aprendizaje de Ausubel, que, bueno, Ausubel fue un psicólogo norteamericano. Básicamente lo que decía, bueno, fundamentalmente la frase por la que es conocido es porque decía que el elemento más importante en educación es las ideas que tienen los alumnos previamente, ¿no? Entonces, si tú aplicas esta idea a la teoría de Ausubel, es averigua qué piensan los alumnos sobre este tema y entonces provócales un conflicto cognitivo. Ah, que se piensa que un imán está hecho de dos polos. Toma, ahora se va a enterar. Ahora le parto el imán en dos trozos. Ya, pero eso no creo que también entraña muchos conflictos, o sea, yo cuando me tocó estudiar ese apartado en el máster de profesorado, yo encontraba que Ausubel era muy optimista con los alumnos. ¿En Era qué como, sentido? en el sentido de que Ausubel, a lo mejor cuando decía la palabra ideas previas, es como si para Ausubel los críos fuesen estudiosos con pipa que ya han hecho sus propias preteorías del conocimiento y luego las vuelcan en la clase, pero luego no es el perfil que te sueles encontrar normalmente en una clase, ¿no? Que a lo mejor Bueno, hay es que gente más perdida o con menos idea y tú tienes como que darles ahí un poco de bola para que jueguen, ¿no? tienes que ser capaz siempre de adaptarte. Ideas previas siempre tienen, lo que pasa es que muchas veces no son de la naturaleza que tú esperas. Claro. Entonces, Sí, de sí, ahí sí. viene precisamente el problema. Esta idea, yo no soy un experto en psicología educativa, ¿no? Pero esta idea de aplicar los conflictos cognitivos para provocar lo que se llama los alumnos una motivación intrínseca, ¿no? Fíjate que cuando a un alumno le provocas un conflicto cognitivo, no necesitas darle premios. Claro, el solo hecho de averiguarlo por sí mismo ya le motiva. Él tiene ya la necesidad interna de hacerlo, entonces ahora está muy de moda el tema de la gamificación en educación, vamos a convertir la clase en un juego, los alumnos quieren conseguir puntos, pero ¿un punto qué es? Yo Claro, cuando juego al fútbol también quiero meter goles, pero esto es distinto, esto es una motivación, en mi opinión, más potente claro. que la gamificación, porque Y, viene de dentro. y, y Es que, por, el, y- y es que por el ej- alumno se siente mal, es que quiere averiguar Claro, la respuesta, la claro, solución a claro. esa contradicción. Es lo que siempre ha sido una paradoja, siempre la investigación en filosofía, en ciencia, siempre ha estado basada en paradojas, ¿no? Y lo que ha motivado a los científicos, a los filósofos a investigar algo son las paradojas, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo las paradojas son conflictos cognitivos, ¿no? Claro. O, por ejemplo, eso en el campo así más, por ejemplo, en tu propio campo, el tema de, por ejemplo, teorías como la relatividad especial son muy contraintuitivas. Claro, efectivamente, de hecho la relatividad especial surgió porque había una aparente incompatibilidad entre el principio de relatividad y las leyes del electromagnetismo. Ujú. Y eso fue lo que motivó a Einstein, y al final Einstein se dio cuenta de que no eran
incompatibles. Eran incompatibles solo si seguíamos aceptando que el tiempo era el mismo para todos los observadores, que las velocidades se suman. Yo estoy en un tren a 200 kilómetros por hora y lanzo una pelota a 100 y la velocidad se suma y va a 300 respecto de la vía. Claro. Bueno, esa serie de hipótesis que teníamos implícitas, resulta que eran las que estaban mal. Cuando hay una paradoja, cuando hay un conflicto, pueden pasar dos cosas. O sea, tú tienes A y B, y A y B son contradictorias. Pueden pasar varias cosas. Una, que A sea falsa, tú pensás que la verdadera es falsa. Otra, que B sea falsa. Y la otra es que, en el fondo, aunque A y B parezcan contradictorias, en realidad no lo son. Que fue lo que pasó en este caso. El electromagnetismo y el principio de relatividad no eran contradictorios. Y ahí también encontró la manera de hacerlos compatibles. Y de ahí surgió la relatividad especial. Pues, don Sergio Montañez, ¿alguna otra cosa más que nos quieras comentar sobre los conflictos cognitivos en la educación? Sí, bueno, te puedo decir muchas cosas, pero básicamente la pregunta fundamental es, bueno, si realmente los conflictos cognitivos son tan buenos como yo digo que son, ¿no? Y digo que funcionan también en clase y tal, entonces, ¿qué pasa? Soy el mejor profesor del mundo, ¿no? Porque como probablemente, Sergio, no seas modesto. Y entonces los demás profesores, porque no son tan buenos como yo, porque no aplican la misma técnica, ¿no? Bueno, en realidad es que una cosa es decir cómo se hace y otra cosa es hacerla. Claro. Es como decir, no, tú tírate al agua y mueve los brazos y ya nadas. No, perdona. Es que esto no es así. Entonces, claro, tú puedes llegar a clase y decir, venga, tengo que causar conflictos cognitivos a los alumnos. Bien, vale. ¿Y ahora cómo lo haces? Porque no a todos los alumnos les causa el conflicto cognitivo de la misma manera, porque no todos tenían la misma idea previa. Claro. Ni todos se motivan de la misma manera. Y luego, ¿cómo causas el conflicto cognitivo que lleva a que el alumno aprenda lo que tú quieres que aprenda? En el caso del ejemplo que te he puesto, de los polos del imán, claro, si tú ahora a continuación coges y le das limadura de hierro a los alumnos y ellos pues juegan con el imán y la limadura de hierro y ven que la limadura de hierro se quedan formando líneas y dicen, anda, si hay líneas que salen del polo norte y mueren en el sur. Y entonces se dan cuenta que hay una línea de campo, ¿no? Lo que hizo Faraday. Entonces ya si cortas el imán, entonces ya sí tiene sentido, porque dices, anda, es que el polo norte era simplemente la zona por donde salían las líneas y el polo sur por donde entraban, pero si yo corto el imán, tienen que salir y tienen que volver a entrar por algún sitio, con lo cual al cortar el imán entran por un sitio por donde antes no entraban, ahí se ha creado un nuevo polo sur. No, y también tienes el riesgo de que se queden con lo anecdótico. Claro, ese es el tema. Tú tienes que ayudar a los alumnos a resolver ese conflicto cognitivo. Incluso les puedes dar la solución. Hay alumnos que no llegan a todos los conflictos cognitivos. No se llegan a dar cuenta. Tú empiezas a darles pistas y tal, y hay alumnos que sí, que lo descubren ellos mismos, y otros no, que al final no lo descubren. Al final se lo acabas diciendo tú, la respuesta. Pero aún así, como llevan rayados tanto tiempo, tenían tanta ganas de conocer esa respuesta, que también se les queda. O sea, también les marca. Qué bueno. Por supuesto, te marca más y te motiva más cuando eres tú el que lo resuelve. Entonces, claro, tú puedes decir, vale, para poder explicar el concepto de línea de campo magnético y que los campos magnéticos son cerrados, pues este conflicto cognitivo viene muy bien, pero si tú vas a explicar otra cosa, ¿ahora qué pasa? No, es que yo voy a explicar el efecto invernadero. ¿Y ahora qué haces? ¿Ahora cómo metes un conflicto cognitivo para explicar el efecto invernadero? Hombre, puedes ponerles en plan, bueno chicos, ahora imaginemos que estamos en una tienda a 50 grados en Almería recogiendo pepinos. ¿Qué os parece? ¿Es un conflicto o no es un conflicto? Sí, bueno, una pregunta, oye, ¿por qué aquí dentro hace 50 grados si fuera hace 20? Al final, por ejemplo, sí. Claro, o por ejemplo, si ya los alumnos ya saben algo, no, es que hay radiación que viene del sol y eso calienta la Tierra, pero claro, los gases de efecto invernadero pues resulta que hacen que parte de esta energía que viene de la radiación pues no se escape. Claro. ¿No? Pueden decir eso, más o menos tienen una idea de que existe el efecto invernadero. Tú siempre les puedes decir, un momento, ¿y por qué el gas de efecto invernadero deja entrar la radiación solar pero no deja que escape? Total. Ahí tienes otro conflicto que les ayuda a entender que la radiación pues, tiene frecuencias, ¿no? Y no es lo mismo la frecuencia de la radiación del Sol, que son infrarrojo, ultravioleta, visible, la frecuencia pues la que emite la Tierra, que es una radiación de frecuencia más baja. Al final, yo creo que todo este tipo de nuevas metodologías de enseñanza y demás es ponerle un nombre científico a lo que siempre intentan hacer los maestros, ¿no? Que es cultivar la curiosidad por parte del alumnado, ¿no? Entonces, a lo mejor le han de ser más curiosos y ahora lo hemos clasificado de una forma más precisa como el uso de los conflictos cognitivos en el aula, ¿no? No deja de ser el método socrático.
O sea, un diálogo con los alumnos y con el diálogo pues surgen estos conflictos, estas contradicciones y se trata de descubrirlo. La diferencia está en que quizá el método socrático tradicionalmente pues es un método más de indagación científica y aquí lo importante no son las respuestas, lo más importante las preguntas. Claro. Me explico. Hay muchos foros en internet donde la gente hace preguntas y el que sabe la respuesta responde. Y todos los usamos porque queremos aprender y usamos esos foros. Pero en esos foros la gente va buscando respuestas. Esto es distinto. Tú eres el profesor, se supone que tú las respuestas las tienes, se supone que tú conoces tu materia y tú quieres enseñarla. Entonces tú no estás buscando respuestas, tú estás buscando preguntas. La pregunta que le provoca el conflicto al alumno. Y eso es lo complicado, por eso es tan difícil enseñar mediante conflictos cognitivos, porque requiere mucho trabajo, requiere encontrar cuál es la pregunta adecuada para cada contenido y además para cada alumno, porque no tiene por qué ser la misma. Total. Bueno, lo que pasa es que claro, hoy en día con las restricciones que hay de trabajo en grupo y demás, o planteas algo para todo el grupo a la vez, o hacer un minigrupo dentro de la burbuja es súper complicado. La verdad es que qué interesante el tema de los conflictos colectivos para favorecer el espíritu investigador y el espíritu experimental en los estudiantes, ¿no? Sí, completamente. ¿Tú recuerdas cuando te formabas si algún profesor empleó alguna táctica parecida a esta contigo? Sí, pero no era muy consciente de que el profesor la estuviera usando. Fue precisamente haciendo yo no hice el máster, hice el antiguo CAP, ¿no? Sí. El curso que se decía antes del máster para poder ser profesor, y ahí fue cuando empecé pues a leer a Ausubel y empecé a ver todo esto. Y claro, evidentemente, lo que es en teoría de la educación tienes pues un montón de ramas, un montón de variantes. Lo que tú dices, no, hasta Ausubel es demasiado optimista. Claro, sí, que una cosa es la teoría y otra cosa es llevarla a la práctica. Y a la hora de llevarla a la práctica, pues esas ideas guían, pero en el fondo tú nunca sigues al pie de la letra ninguna de estas teorías. Tú lo que haces es basarte en ellas y aplicarlo. El conocimiento práctico es así, es una cosa de ensayo y error, no es aplicar una teoría absoluta y ya está, ¿no? Y Sergio, para terminar, te quiero preguntar una cosa. Tú imagínate que tú como profesor empleas esta técnica que es tan interesante, que promueve el pensamiento crítico, que hace que el alumno se involucre mucho con lo que quiere aprender. Y el que te pregunta, ¿esto va a caer en el examen o esto en qué página del libro lo miro? ¿Qué hacemos en esos casos? Porque a mí se me pone en la cara una expresión como de dibujo manga, que se va a caer al suelo con las patas para arriba, que es como, tío, disfruta lo que estamos viendo, que esto mola, ya veremos qué entra en el examen. ¿A ti qué te pasa en ese tipo de situaciones? Claro, el problema es que la forma en la que evaluamos a los alumnos condiciona mucho la forma en la que ellos aprenden. Claro. Entonces, claro, tú tienes que valorar la participación en conflictos cognitivos. Lo que pasa es que también es verdad que el alumno no sea capaz de resolver un conflicto cognitivo no tiene por qué significar que el alumno no esté aprendiendo, que vaya mal, o que no tenga interés, o que no está haciendo lo que tenga que hacer. Precisamente todo lo que es la enseñanza estandarizada pues está muy en contradicción con los conflictos cognitivos. En la enseñanza estandarizada tú enseñas a los alumnos a resolver una serie de problemas usando algoritmos para memorizar algo y a contestar bien en el examen. Pero es que eso es completamente lo contrario a lo que yo estoy diciendo. Total. Entonces, claro, compatibilizar ambas cosas pues es muy difícil, pero bueno, ya sabes perfectamente que el ser profesor es así, ¿no? Que es todo muy complicado, no hay verdades absolutas, no hay un mejor método para enseñar, simplemente pues es cuestión de probar cosas y lo que sirve para un alumno no sirve para otro y lo que le sirve a un profesor no le sirve a otro, porque los profesores también tenemos características distintas. Pues Sergio, me apunto lo de los conflictos cognitivos porque puede ser muy interesante, así que despedimos al señor Sergio Montañez, coordinador de comunicaciones, ¿no? Y vocal de comunicaciones del Instituto Ouroboros de Córdoba. Nos vemos en otra edición, Sergio. Muchas gracias, un placer. Venga, hasta la próxima. Hasta luego. Adiós.